Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Llegó el momento de la cátedra jurídica. El doctor Marino Elseví nos acompaña como cada lunes. Doctor. Buenas noches. Saludos, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, mire, para que entremos en materia de una vez, Sammy Sosa ha sido interrogado en 2 ocasiones. Se vincula a que tiene alguna sociedad con alguien de lo que está en un escándalo de corrupción. Sí. La pregunta es, el tratamiento que se le ha dado a Sosa con relación a toda esta situación, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Se cumple con los protocolos o no? Mira, Sammy Sosa representa en términos específicos diríamos, un factor de liderazgo nacional e internacional y un ejemplo que ha seguido mucha juventud en el deporte del béisbol. Sammy Sosa es un bien que debemos preservar, pero evidentemente que si Sammy Sosa está involucrado en un proceso en donde hay un cuestionamiento sobre las inversiones que legítimamente él tiene, porque una de las cosas que hay que decir acá, las fortunas más transparentes que hay en el país son las fortunas de los peloteros, sí, porque pagan impuestos de Estados Unidos, no son offshore y además cumplen con los requisitos de transparencia que tanto se habla para el dinero y el transporte del mismo, el seguimiento del mismo. Por lo que la llamada Sammy Sosa evidentemente que constituye una alerta, pero habría que saber lo que en derecho siempre se dice. ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? El bien jurídico a proteger es el tema de la transparencia en las negociaciones que hacen los funcionarios públicos, los intermediarios, etc. Lo primero que un ministerio público... Escúchame, doctor, para que la gente entienda, quizá alguna gente nos sintoniza, que a Sosa se le vincula, es interrogado porque algunas de sus empresas estaban asociadas a las empresas de Alexis Medina. Correcto. El hermano de Danilo Medina vinculado por el tema... Que está investigado y está detenido. Exacto. Okay. Pero, ¿cuál es el bien jurídico a proteger? La investigación por parte del Ministerio Público del patrimonio del Estado. Ahora, lo primero que hay que plantearse, Sammy Sosa ese dinero lo adquirió en forma irregular. Todo el mundo sabe que no. ¿Qué tipo de negocio pudo tener Sammy Sosa con el señor Alexis que le impida o que se publicite esa negociación a sabiendas que Sammy Sosa es un individuo, es una persona que su patrimonio tiene un origen lícito? Lo más que pudiera ocurrir allí dentro es que Sammy Sosa fuera objeto de una tramitación irregular, que fuera objeto de alguna, diríamos, distorsión en cuanto a su inversión, pero jamás pensar que Sammy Sosa, con su dinero legítimo, quiso hacer alguna negociación dice la irregular. Para orientar, dice, de acuerdo al Ministerio Público, José Antonio Peralta Sosa, que es un hermano de Sammy, el 31 de agosto de 1917 recibió un poder para abrir una cuenta bancaria en el Bridging Bank de Estados Unidos, así como tomar facilidades de crédito, ya que sea un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa, hasta el monto de 4 millones. Los documentos indican también que con este poder, Peralta Sosa quedó autorizado a ser la única persona para disponer de dicha cuenta. En ese mismo día, Sammy Sosa también fue autorizado para gestionar un préstamo o línea de crédito en nombre de la sociedad. Lo que yo le decía es por qué está bien que expongan a Sosa y no había una declaración por que le pregunten lo que sea del Ministerio Público. Digo, por ejemplo, así como el Ministerio Público da algunas declaraciones,
no podría haber hecho una conferencia de prensa. Mira, nosotros estamos interrogándolo en base a lo que fueron sus operaciones comerciales con esta gente que estamos investigando. Y así tú te lo quitas de arriba, pienso yo. Y además le da la oportunidad a Sammy Sosa que explique con sus abogados cuál fue la relación y qué tipo de inversiones hizo. Y si le dio un mandato a un tercero, que ese tercero explique cuáles fueron los alcances del mandato. ¿Y si hubo algo ilícito? Bueno, la ilicitud se juzga en el tribunal, porque eso no es para juzgar en los periódicos. Eso es un juez con una prueba y que se cumplan las normas jurídicas. Una intención penal, criminal, de enriquecerse ilícitamente, un hecho tipificado como crimen y básicamente el modus operandi, es decir, la relación de causalidad entre el dinero que se prestó y los efectos económicos que produjo frente al crimen propuesto. ¿Qué procede si Sammy Sosa de la Busquets se determina que no hubo ningún acto ilegal, ilícito, y se determina eso? ¿Qué procede? ¿Qué mea culpa tiene que hacer el Ministerio Público para que las empresas de Sosa no queden manchadas, especialmente en el extranjero? Claro, que hacer una declaración pública diciendo que él está desvinculado de ese caso y que han comprobado que no tiene nada que ver con esa situación, que él dio un mandato a un tercero y el tercero tendrá que responder. ¿Eso se ha hecho alguna vez aquí? Sí, se ha hecho muchas veces, se ha hecho. Pero no había que exponer a Sammy Sosa todavía en esta fase de investigación por una razón muy sencilla. El artículo 95 del Código de Procedimiento Penal establece que usted no puede exponer a una persona que está investigando a los medios de comunicación. ¿Por qué llaman a los medios de comunicación? Es una costumbre reiterada del Ministerio Público. Así hicieron con el caso de Brexit. Mira, todo el mundo en libertad. Y toda esa gente, antojadizamente, fueron llevadas a la catacumba, lo llevaron a la cárcel, lo llevaron a los medios de comunicación como unos delincuentes de baja ralea. Y sin embargo, lo fotografiaron, lo filmaron, lo llevaron a una guagua, le hicieron todo un corretaje. Al final, ¿qué dijeron los jueces? No hay ningún tipo de crimen. Entonces, esa gente el que vio eso hace unos años, quizá no vio ni escuchó la sentencia posteriormente. La familia, todo el mundo avergonzado. Bueno, compraron al juez por abajo. Hasta eso dice. Pero entonces, la familia de esa persona, los hijos, los hermanos, los primos, todo el mundo abochornado, el que tiene los hijos en la escuela, etcétera. ¿Qué dirá, por ejemplo, la fanaticada de Sammy Sosa, que hoy ve en los medios de comunicación que lo están investigando por temas de corrupción? No hay necesidad de eso. Hay que hacer las investigaciones sin ese prontuario publicitario. Y es lamentable que eso surja. Mire, doctor, un tema medio espinoso, pero que yo lo traje, hice un comentario sobre la condena de El Chino, Pascual Cordero, un narcotraficante de la zona norte de la República Dominicana, entiéndase, los barrios de la parte alta, los barrios pobres, que donde operó por mucho tiempo. Fue condenado a 30 años. Yo cubrí un tiempo la justicia, no recuerdo en mi cabeza haber visto un narcotraficante condenado a 30 años, porque yo cubrí el caso Florian, Quirino, cité varios casos y yo no me acuerdo, pero quizás usted por su experiencia recuerda un narco condenado a 30 años. No, la verdad es que siempre he sabido de 20 años, 30 no tenía no tengo en mi registro ese caso. Sin embargo, Napoleón, yo te voy a decir algo que mucha gente a veces no le hace caso, pero es la realidad. El tema del narcotráfico y de estos muchachos que cogen presos y que diríamos, lo enaltecen frente a la población, diciendo que son la maravilla del mundo y que son los mejores narcotraficantes de América y del mundo, y en los Estados Unidos son los mejores, etcétera. Aquí hay una gran hipocresía. ¿Cómo así? En el mundo hay una gran hipocresía y la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una verdadera hipocresía. ¿Por qué? Porque usted me va a decir a mí que ese muchacho de Guachupita, de Capotillo, que se mueve en la zona norte del país, es el gran dueño de toda esa droga.
pero aquí no se produce, aquí no siembran amapola, aquí no se produce esa droga. Esa droga viene como parte de un punto geográfico que va en tránsito hacia los Estados Unidos. Entonces usted me va a decir a mí que un muchacho de ahí, de Guachupita, tiene el talento tan suficiente para sustituir los organismos de inteligencia, pasarle por arriba al jefe de la policía, los jefes de investigación de la DNCD. No, por favor, no sigan jugando con eso. ¿Por qué? Porque esas conductas entonces empiezan a ser imitadas en los barrios. Y hay mucha gente que quiere vivir entonces de ese negocio ilícito. El tema de la condena de 30 años, tal vez es un ejemplo para el barrio de la gente que dice, bueno, el que se mete en eso coge 30 años. 30, sí. Pero efectivamente, con esa condena limitamos la droga dentro del país. Limitamos el tráfico de droga hacia los Estados Unidos, específicamente primero Puerto Rico, Miami, que son los centros más cercanos. En Capotillo hay menos apartamentos que los que se están construyendo en el centro de la ciudad, que dicen, o dealer, yo no veo dealer allá que dicen que se está lavando. ¿Me entiende? Entonces, el tema básico es que este muchacho, que debe ser un muchacho pobre, que no tuvo la oportunidad de estudiar, que tiene innumerables situaciones que lo han llevado a ese crimen, que no es justificable por ninguna parte, bajo ningún concepto. Entonces, ese muchacho consigue un liderazgo dentro del barrio y hace una red con sus amigos, constituye una verdadera organización criminal y se hace un líder de poder transportar esa droga hacia los Estados Unidos, ya sea vía Puerto Rico, ya sea vía Miami o Nueva York a través de los aviones. Ahora yo le tengo otra pregunta ya. Porque tú crees que ese muchacho de Capotillo tiene un avión. No. Es amigo de un aviador de eso. Ni barco. De un piloto. Tiene un barco. De lancha. Esa lancha se la tiene una lancha. Porque lo más que seguro ahí en el río Sama es lo que andaba, es una yolita. Por amor a Dios. Mire, ahora yo le voy a hacer otra cosa por la condena, que ya esto es un análisis. Es decir, en esos muchachos también no siempre contratan abogados sin hacer la comparación del nivel suyo. Por ejemplo, los abogados de Figueroa Agosto eran abogados que han sudado mucho la toga. Sí. Cuando usted viene a ver los abogados de esos muchachos también, por la misma limitación académica, no tiene tiene que tener cuarto suficiente. Si era el capo jefe de toda la droga del mundo, tiene que tener suficiente para pagar 10, 15, 20 millones para un abogado de alta esfera que pueda defenderlo. ¿Cómo hacen en los Estados Unidos? Y como hacen aquí los. Que buscan buenos abogados. Esos narcos duros son los mismos abogados. Son 5 abogados que están defendiendo a una mayoría. Pero lo que pasa también es que muchos abogados que a veces hemos tenido esas defensas, y yo la tuve por muchos años, tenemos primero la osadía de enfrentar el sistema, de decir esas cosas que a veces le cuesta a uno limitaciones, etcétera. Pero además hay que observar el fenómeno de la droga. Fíjate que ya hay como una ambivalencia y se está hablando de legalización. Sí. Entonces, tú ves el fracaso de los Estados Unidos en Afganistán, que es donde se produce la amapola y la mayor, diríamos, cantidad de tráfico de heroína. Cuando los abogados hablan así, dicen, no, pero ese tipo está a favor de la droga. No, eso es lo que está pasando sociológicamente. Los estudios dicen que cuando sacaron los talibanes, que los Estados Unidos intervinieron, el aumento de amapola fue mayor. Es decir, entonces... Óyeme, lo que ha sufrido la sociedad colombiana con el tema de la droga, tiene más de 15 o 20 años bregando con esa sociedad, con esos jóvenes involucrados en ese negocio maldito. Lo que ha sufrido Argentina con ese tema de las drogas es un tema extraordinario que ha obligado a estudios sociológicos sobre ese tema. Y es un tema para que lo tratemos un día de esto que usted venga. Y el dolor que ha sufrido 30 millones de norteamericanos que son adictos a las drogas. Ese es el mayor
daño. Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega de Primer Plano.